Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí reunidos todos como hermanos por la sangre del Cordero de Dios y estar en armonía aquí gozándonos en la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también le queremos dar muchas gracias a nuestro Dios que nos permite usar estas plataformas y todos los que están ahí, que nos han abierto las puertas de su hogar a través de estas redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y así todos juntos, porque Dios es omnipresente y está en todo lugar al mismo tiempo, también está allí con ustedes, pues vamos a ponernos de pie, ahí tú también en casa, y vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios, así como María, la hermana de Marta. El Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, muy afanada estás por muchas cosas, pero solo una te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Y era que ella vino a oír la palabra del Señor Jesús, se puso a sus pies, le adoró y estaba escuchando la preciosa palabra de Dios, que hoy en día ya no quieren acercarse a escucharla. Hay tiempo para lo demás, pero ¿qué tal para venir aquí a congregarnos y escuchar la palabra? Pero tú que lo estás haciendo, pues alabado sea el Señor, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Busquemos el rostro de Dios y pedirle que hoy nos hable Él. Padre bueno y centro de tu palabra, Señor, y te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo seamos llenos y de tu palabra, que en nuestro corazón haya cabida tu palabra y que por la unción poderosa de tu Espíritu Santo la entendamos. Y también hoy que hemos sido invitados a tu mesa, comprendamos, tengamos ese entendimiento de la importancia de participar de esta ordenanza que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, sabiendo que cada vez que nos acercamos vamos siendo transformados. Así que Padre Santo, te damos muchas gracias que nos estás oyendo y que demos mucho fruto para que cuando venga el Señor Jesucristo haya fruto en su amada. Y Señor, gracias por todo esto, y también te queremos dar las gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que también, Señor, nos da esta preciosa palabra, y tomando algunas espigas que hemos sido enseñados, podamos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, comprenderlas y, Señor, tu palabra la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Ya pueden tomar su lugar y vamos a comenzar. ¿Cuántos están deseosos de escuchar la preciosa palabra de Dios? Amén, amén. Porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los que hayan traído la palabra escrita, sáquenla o en sus celulares. Y aquí está el micrófono para los hermanos que van a participar también. En el nombre de Jesús, alguien lo tiene. Por favor, para los que participan, leen la palabra también. Se los paso. Ahí pues, ahí ya se quitó esto. Ahí está. Y como sabemos, aquí está, hoy participaremos de la Santa Cena. Y el Señor puso esto en mi corazón, el Cordero de Dios. Ese es el tema, el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? El Señor Jesucristo. Pero como que tomen un poquito de agua y con más fuerza. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Cordero de Dios? El Señor Jesucristo. Ah, ya vamos mejorando. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Eso, sin miedo. ¿Quién dijo que era el Cordero de Dios? En la palabra de Dios, ¿quién lo? ¿Sino quién? Dios. Juan el Bautista, ¿verdad? A preparar el camino.
Y él, cuando veía que Jesucristo iba a venir hacia él, a ser bautizado, ¿qué dijo? He ahí, he aquí, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy estamos hambrientos de su palabra, y esto es precioso. Hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Y nos va dando revelación poco a poco. Y le damos gracias a Dios como estamos aquí hoy, participando del pan y del vino, y lo haremos conforme a las Sagradas Escrituras. E iremos aprendiendo un poco más de esta ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y así comprender sus beneficios. ¿Qué les parece? Amén. Y así que pues, preparémonos para participar de una manera digna. Y si el Espíritu Santo, al estar escuchando la preciosa palabra de Dios, nos redarguye, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Arrepentirnos. Y si el Espíritu Santo nos dice algo, con corazones sinceros y en plena certidumbre de Dios, ponerlo delante de su presencia y pedirle que nos ayude si hay algo que hay que dejar que a él no le agrade, para que ahora, participando en fe, porque esto no es un ritual, esto lo instituyó el Señor Jesús y participamos en él por la fe, ¿verdad? Entonces, acerquémonos en plena certidumbre de fe, sabiendo que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es por esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, podemos acercarnos a su mesa. Y miren, vamos a recordar estos pasajes. En el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, vamos a ver la celebración de la Pascua del pueblo israelita, y lo vamos a empezar ahí a ver en Éxodo 12. ¿Se recuerdan? Éxodo 12. El pueblo de Israel estuvo 400 años ahí esclavos de los egipcios una vez que falleció José, y el pueblo de Dios se seguía multiplicando. Los faraones tuvieron temor y decían que se estaban multiplicando mucho y los esclavizaron por 400 años. Pero el Señor oyó su clamor y envió un libertador. ¿Quién era ese libertador? El Señor Moisés, que es figura de Cristo, ¿verdad? Sí, Moisés. Y ahora miren, en Éxodo 12 vamos a ver la Pascua del Señor. Era la Pascua que celebró el pueblo israelita. Y aquí vemos en Éxodo 12, dice, aquí el Señor, si me acompañas ahí en Éxodo 12, alguien ya me está tomando el tiempo, ¿verdad? Creo que apenas acabamos de empezar, no llevamos tanto, ¿verdad? O vamos a contar desde ahorita. Éxodo 12, miren cómo dice la Pascua. Ahí dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba en la tierra de Egipto, porque los habían hecho esclavos. Y dijo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas. O sea, iba a ser un cordero por cada casa. Ahí está bien claro, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, y dividiréis el cordero. Y ahora aquí vamos a ver aquí en el 11. Bueno, todavía falta esta 11, vamos a seguir aquí. Entonces dice, fíjense, aquí hay una cosa bien importante, dice, y el cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis entre las ovejas o dentro de las cabras. ¿Qué se le da al Señor?
Mejor. No podía llevar ese cordero ni defecto, ni podía mancha de ninguna parte de su cuerpo. Y al Señor se le da lo mejor, no lo que nos sobra. Ay, tráiganme ese cojo tuerto. Bueno, vamos a ponérselos al Señor. Ahí en Malaquías el Señor les reclama eso. A ver, llévenle a alguno de sus gobernantes y les acepta ese cordero con defecto. ¿Por qué llevarle al Señor eso? Traerle los diezmos y las ofrendas por la disposición de nuestro corazón y no lo que sobra. Y con gozo y alegría, tu tiempo, tu oración. Tomarte tiempo para el desayuno, poderle agradecer a Dios. ¿Quién te lo está dando? No lo que te sobra. Levantarnos un poco antes para tener esa comunión con Dios y acostarnos antes, ir a la recámara y ahí encerrarte con el Señor y pedirle no lo que te sobra. Y el domingo venir a congregarte, no si tienes tiempo o si quieres. Es también dice el Señor, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Y entonces aquí dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Y entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman. O sea que el cordero iba a ser quemado, ahorita lo van a ver, pero no su sangre. Y este cordero, que venía a ser figura del Señor Jesucristo, si recordamos cuando hemos visto el holocausto del Señor Jesús, la sangre de Cristo no se quemó. ¿Se recuerdan? Aquí también la sangre del cordero no se quemó. Y la sangre del Señor fue puesta en la sangre cuando ahí lo vimos en el holocausto, que ahorita no es el tema, pero sí lo estamos recordando porque la sangre de Jesús no se quemó. Él, cuando muere en esa cruz, su cuerpo está en la tumba, pero su alma desciende y es quemada, pero su sangre no se quemó. Y al resucitar Él la lleva, esa sangre, y la presenta al Padre, y rasgaron el velo allí, y abrió el Señor el camino, y es por la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto viene a ser una figura, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ahorita como lo vamos a ver. Y dice, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada crudo ni hervido en el agua, ni asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. De esto hay mucha enseñanza también para la Santa Cena. Y luego aquí dice, y de esta manera lo comeréis ceñidos los lomos, las sandalias de las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Y la iglesia de Jesucristo no puede andar dormida, tenemos que estar apresurados. ¿Por qué? Estamos aguardando la venida de nuestro Señor, ¿verdad? La parucía, el irnos, prepararnos. Y una de las maneras es esta, estar participando de la Santa Cena, para poder ser levantados. Es una de las cosas que hacemos, de las enseñanzas que nos ha dejado la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esa noche, y vamos a empezar acá, y esa manera, aquí dice en Éxodo 12:1, dice, y de esa manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestras manos lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Esta Pascua no la instituyó el pueblo israelita, la instituyó el Señor. Aquí que dice, es la Pascua del Señor. ¿Y qué significa Pascua? Pascua es del hebreo Pesaj, que quiere decir, fíjense, qué importante es esto. Quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Eso significa Pascua. ¿Qué significa? Pasar por alto, gozo, alegría. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Esta fiesta, entonces, ¿por qué fue instituida? La Pascua. ¿Por qué fue instituida?
Se los acabo de decir por el Señor. ¿Ya despertaron? Sí, Porque yo sé que hoy se levantaron muy temprano, venir a servir al Señor y dejaron muchas cosas preparadas. Ahora, ¿quién instituyó la cena del Señor? ¿Quién instituyó la Pascua en el pueblo judío? Señor. Sí, Señor Jesucristo. Fíjense la pregunta. ¿Qué estamos viendo? La Pascua. Estamos viendo la Pascua. Estamos viendo el libro del Antiguo Pacto. Entonces, esta fiesta fue instituida ¿por quién? Por Dios, por el Señor. Sí. Y Él dio instrucciones de cómo el pueblo debería celebrarla. Las acabamos de leer o las volvemos a leer. ¿Quién le dio las instrucciones a Moisés? Dios. Eso. El Dios el Padre, ¿verdad? Aquí se ve. ¿Y quién instituyó la Santa Cena? Aquí. ¿Quién instituyó la Santa Cena? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién instituyó la Pascua? Dios. ¿Quién instituyó la Santa Cena? El Señor Jesucristo. ¿Ahora vamos bien? Sí. Ahora, dentro de las instrucciones dadas en este capítulo 12, como las acabamos de leer, ¿sí? ¿Sí las acabamos de leer o no? Sí. O de regreso. Aquí dice, como lo vemos, el cordero debería ser sin. ¿Cómo debería de ser el cordero? Mancha. Sin defecto. Defecto. Y la sangre se pondría aparte. Y ella, y con la sangre, ¿qué pasaría con la sangre? ¿Qué les dijo? Lo acabamos de leer. ¿Qué les dijo que haría con la sangre? Ahí está el micrófono. La pondrían aparte. La sangre la pondrían aparte. ¿Pero para qué la iban a poner aparte? Para ¿Dónde Marcar. están los dinteles? Aquí lo vamos a ver. Y la sangre se pondría aparte como, lo vamos a ver en el 12:7. Dice, y la sangre se pondría aparte y con ellas marcarían los postes y dinteles de las casas. Ajá, por señales en la casa. En el nuevo Donde pacto, nosotros donde tenemos estéis. que poner la sangre del Señor Jesucristo. En los dinteles de nuestro corazón, ¿verdad? Para guardarlo. Ahorita vamos a ver. ¿Me están viendo la semejanza? Sí. Que nos guarde su sangre, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. A Dios, otra vez, cuando tú traigas una ofrenda aquí, no vas a traer lo que te sobra. O si vamos a ofrendar algo, darlo lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Eso. Porque se lo vamos a dar. Y no debería de tener ningún defecto. Y la sangre se pondría aparte y con ella se marcarían los postes y dinteles de las puertas. ¿Ahora sí estamos? Sí. Sí. Muy bien. Y aquí dice, solo esta vez, no dice esto la Biblia, pero esta era la primera Pascua que ellos iban a celebrar. Y por esta vez, solamente por esta vez, lo iban a poner en los dinteles de sus puertas, en los postes y dinteles. ¿Sí? En los dinteles y en los postes, por esta vez. Porque las demás veces que la celebraron, pues no. Esta vez es que ellos iban a salir. Dios les iba a libertar de la esclavitud que ellos habían sufrido por 400 años ahí en Egipto. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pregunta. ¿Quién quiere el micrófono? Preguntita. ¿Para qué marcarían? Yo creo que se han leído la historia, ¿no? Pero ahorita lo vamos a recordar si no. ¿Para qué marcarían con sangre los dinteles de las casas? Aquí, miren, aquí hay una figura. ¿Cuál es el dintel? Si se fijan, este es el dintel, ¿sí? Aquí está el dintel. Y estos son los postes. Y los estaban marcando. ¿Para qué? Por esta vez, porque ya cuando celebraran cada año posteriormente la Pascua, no tendrían que hacer esto. Esto era porque ellos iban a salir. Y ahorita vamos a ver por qué tenían que marcarlo con la sangre. Aquí miren, en Éxodo 12:21. Si ustedes en casa lo pueden leer recorrido, ahorita pues por el tiempo vamos leyendo lo que es la instrucción. Dice, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad
del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomaréis, esto es, ahí ven el manojo, un manojo de hisopo, Sí. y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. ¿Por qué? Ella me dijo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con la sangre? ¿Qué hicieron con la sangre? La apartaron. ¿En dónde? En una vasija, En una vasija. ¿verdad? Amén. Amén. Y que esta vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de las puertas. Aquí está, ¿sí lo ven? Sí. Eso. Y dice, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa, porque el que saliera ya quedaba fuera de la protección. Y dice, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, cuando fueran a salir. Esto lo iban a celebrar en la noche, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí vemos el 23, todos lo tienen ahí en su Biblia para que lo vayan siguiendo también. Dice, en Éxodo 12, 23 dice, pues el Señor, fíjense esto, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, ¿qué iba a ver el Señor? Cuando vea la sangre. Y ahora nosotros, el Señor nos ve a través de la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí, y él pasará para herir ¿a quién? A los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Qué importante es la sangre, ¿verdad que sí? Y miren, ahora, ¿qué dijimos que era la Pascua? Pasar por alto. Pasar por ¿verdad? alto. Y miren, en la Biblia, en la versión moderna y también en la King James, está esto. Y dice, y cuando pasare Jehová y viere a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta. ¿Dónde lo tenían que poner? En el el dintel y en los dos postes. Y Jehová pasará por alto aquella puerta y no permitirá que entre en vuestras casas para herir. ¿Qué les parece? ¿Qué es la Pascua? Pasar por alto. La Pascua del hebreo Pesach, que quiere pasar por alto gozo y alegría. Entonces, si hacemos una referencia cruzada con el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos 11:28, dice, por la fe celebraron la Pascua y por la fe estamos nosotros participando de la mesa del Señor. ¿Qué tal? Por fe estamos también haciendo esto. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, porque la sangre no fue quemada. Esto que está en azul no está en la Biblia. En el Hebreo 11:28, alguien lo tiene, que me lo puedan leer. Ahí está el micrófono, por favor, para que no se me duerman y estén bien puesta atención. Ahí tienen el micrófono, por favor. Por ahí, ahí dice, y fuerte, por favor, como dice. Por la fe. Sí. Por la fe celebró la No está Pascua. prendido el micrófono. Lo presionaron. Ahora sí, nos escuchamos. Ajá. Por la fe celebró la Pascua y la aprehensión de la sangre para que el que La aspersión, dice tu Biblia. la expresión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocare a ellos. Esa versión es la Reina Valera 60, ¿no? Ahora veamos, esta es la Biblia de las Américas. Dice, y por la fe celebró la Pascua. ¿Cómo lo hicieron? Por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y nosotros también vamos a participar en un acto de fe en la mesa del Señor. Nos vamos a acercar a celebrar esta también. Y
Aquí dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento. Aquí en este es un tema muy largo también, pero bueno, y el rociamiento de la sangre. Porque la sangre no fue quemada, como ven eso, esto es azul, no está en la Biblia, es el comentario, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. ¿Alguien se acuerda de esto? Sí. ¿Qué era? ¿Alguien me lo puede así? Para que sea rápido. ¿Quién Moisés y Egipto, ¿no? Mande. Es la historia de Moisés y Egipto, ¿no? Sí, sí, ¿y qué pasaba con los primogénitos? Iba a pasar por todo Egipto y donde no estuviera esa sangre, el exterminador iba a matar al primogénito. ¿Hay alguien primogénitos? ¿Quién es primogénita? ¿Pero es la primogénita? No. Ah, entonces ¿por qué no pasaría? Aquí hay primogénitas. Bueno, pues ella, si no hubiera en su dintel, estamos hablando del Antiguo Testamento, por ella pasaría. Hasta de los animales. Sí, dice. El primogénito de hasta de los animales iba a pasar aquí. ¿Qué importancia es la sangre? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí vemos la referencia cruzada. Por este derramamiento de sangre de ese corderito que venía a ser sobre y figura del Señor Jesucristo. Sobre los postes, los hebreos escaparon del juicio de Dios. Y ahora tú y yo vamos a escapar del juicio de Dios por la sangre del Cordero de Dios. Y el que no lo haya recibido como Señor y Salvador se va a quedar. Y el que no ha recibido en su corazón al Señor Jesús no tendrá vida eterna. Porque eso lo dice el Evangelio. ¿Qué dice en Juan 3:16? Ya alguien se la sabe de memoria, ¿no? Es la primera cita. A ver, pero despacito y bien fuerte, porque es bien importante para lo que estamos viendo. A ver, ¿quién me la va a decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su primogénito es el Señor Jesús, el único. Para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin la sangre de Cristo estaríamos perdidos. Y eso es que Dios te amó tanto. Y el amor de Jesucristo excede nuestro conocimiento, que aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. No lo olvidemos, porque este es un recordatorio. Lo que estamos celebrando es un recordatorio de lo que padeció Jesús por amor a nosotros. Y tenerlo bien presente para llevar vidas humilladas ante Él y que cada día nos parezcamos más a Él, lo reflejemos en nuestras acciones, no lo que dice el mundo, sino lo que Él nos dice. Y esto es lo que hoy estamos celebrando, que es por ese amor tan grande que Jesús dio su vida, el Cordero de Dios, el que no tuvo mancha. Un día Él vino y fue inmolado por amor a ti y a mí. Y no se negó a morir. Si Él se hubiera negado a morir, tú y yo no tendríamos esperanza. E iríamos a una condenación eterna. Pero fíjense que Dios redimió al hombre, no a los ángeles que cayeron. Cuán agradecidos tenemos que estar con el Señor Jesucristo por este sacrificio. Y si Él no lo hubiera realizado, las obras nos salvan y no podríamos acercarnos al Señor. Es por ese sacrificio y la importancia de la sangre lo que estamos hoy recordando. Y por este derramamiento de sangre sobre los postes y los hebreos escaparon del juicio, como tú y yo escapamos del juicio eterno. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, su nombre fue quitado del libro de la vida y fue llevado al lago de fuego, donde tú y yo, si Él no nos hubiera venido a redimir, seríamos llevados a una condenación eterna. ¿Cómo no agradecerle? Y Él fue quemado, su sangre no. Y al tercer día que resucitó, llevó su sangre, la presentó al Padre.
Entonces, esto es lo que hoy estamos recordando. Pero Él resucitó, no se quedó en la tumba. Y es que ahora nosotros tenemos esta, y Él nos libró de ese juicio, fuiste librado tú y yo. ¿Cómo no agradecerle? Y luego a la primera de cambio, pues empezamos a soltar la toalla, empezamos a irnos para atrás, y ni con los hermanos, ni en la iglesia pararnos. No, eso no puede ser. Y eso es lo que hoy estamos recordando. Y aquí dice, y los israelitas fueron bendecidos con liberación, y tú y yo así fuimos bendecidos, porque Cristo nos libertó. Y eso es una fiesta, porque estamos recordando que nos sacó de la condenación. Fuimos, como dice ahí, y Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces esto es un recordatorio. Y fíjense, como dice aquí, los israelitas fueron bendecidos con liberación. Y dice en el Éxodo 12:51, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Quién es Dios? Es Dios de los ejércitos, no del ejército. Imagínense, ese es al Dios al que servimos, al Dios todopoderoso, al Dios de los ejércitos nos sacó. Y si se recuerdan, el faraón y ahí pues los soldados egipcios ahí quedaron en el mar. ¿Y qué pasó? Hasta la cantamos, ¿verdad? Abrió el mar, abrió el Jordán, ¿verdad? ¿Y qué? A ver, ¿cómo? Ya sus enemigos destruyó. A ver, otra vez. Ya sus enemigos destruyó. Que destruyó, ¿verdad? Entonces, aquí dice, y entonces, esta fiesta de la Pascua ellos no se tendrían que seguir celebrando, aquí como dice, y tiene un significado hermoso. Cada vez que ellos la hicieran, era un recordatorio de que haber sido libres por el Señor con mano poderosa. Y en nuestros salmos dice, y con mano poderosa fueron rescatados. Y dice, y de la esclavitud del faraón en Egipto. Y miren, aquí dice eso, Éxodo 13:14 dice, ay, cuando tu pequeñito te pregunte, y cuando tu pequeñito te pregunte del Hijo de Dios, tú le puedes responder, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué les dijo el Señor Dios? ¿Qué les dijo? Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, así es que instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios, y aun cuando fueren viejos no se apartarán. No dejes a los hijos al mundo. No se lo dejemos a otros dioses, a Moloch y a todos ellos, porque ahora el gobierno los quiere. Tú tienes que enseñarle como padre, como hermanos, tenemos que instruir a estas generaciones. No son del mundo, son del Señor. Es tu simiente santa. Cuando tus hijos, instrúyelos en casa, al acostarse y al levantarse. Enséñalos en el camino del Señor. Que están peleando, hijito, ven acá, a ver qué dice el Señor aquí. Que memoricen palabra, la metan en su corazón. Traerlos a la iglesia y enseñarles en casa. Tiene que ver la actitud de los padres, porque si vienen los padres con qué actitud, ¿verdad? Pues acá la van a ver todos los niños. Las acciones hablan mucho más que las veces que las palabras. Entonces, enseñarles a no participar en la obra infructuosa de las tinieblas. No vamos a participar en Halloween, no vas a participar en la Navidad, no vamos a participar en la fiesta de los muertos. Instruyámoslo en lo que nos dice la palabra de Dios, que tienen que ser instruidos nuestros hijos, y que hay hombre y mujer, y ese es el matrimonio que Dios instituyó. Pero entonces, ¿qué tienes que hacerlos? Instruirlos. Y aquí dice, sabiendo, entonces dice, y que sean tu hijo y te pregunte el día de mañana, papi, ¿quién es Jesús? ¿Qué le responderías? Aquí dice el Señor, instrúyelos. Y eso instruíanlos. La madre se encargaba en aquel entonces
de instruirlos. La madre le daba la palabra de Dios desde que nacían hasta los 12 años. Allá luego celebraban la fiesta y tenían que ser instruidos en la palabra de Dios. No te olvides de la enseñanza de tu madre y de tu padre. Tenían que ser instruidos. Y aquí dice, sabiendo, y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Papi, ¿por qué celebramos una Santa Cena? Mami, ¿verdad? Eso los instruyendo. Y aquí dice, y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Nosotros éramos esclavos del pecado, de Satanás, ¿verdad? Pero ya fuimos cambiados, transformados y libertados por nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿no? Le costó su vida, su sangre. A mí me hace muy bien porque estamos recordando todo esto, ¿verdad? A ver, y dice, sabiendo que esto es sombra y figura. Sombra y figura es el Antiguo Testamento, pero es el Antiguo Pacto. Y ahora, como dice, las Sagradas Escrituras, sabemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿verdad? Y aquí como nos enseñan las Sagradas Escrituras, que nosotros tenemos un mayor pacto con mejores promesas. ¿Por qué? Porque dio su sangre el Señor Jesucristo. Amén. Aquí lo vemos en Hebreos 8:6. ¿Qué dice? Pero ahora, por este micrófono, sí, a ver, cógelo por ahí. Dice en 8:6, ¿qué dice? Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también es, a ver, léelo por favor. Hebreos 8:6, ¿qué dice? Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Estamos meditando para que al participar de la mesa del Señor lo hagamos con mayor entendimiento. Y aquí dice, y podamos gozar de los beneficios. Y aquí dice, en este capítulo 8, por favor, allí en tu casa tú puedes leer, es hermoso todo toda la palabra, pero me refiero al libro de Hebreos también, ahí nos habla mucho acerca del Señor Jesús también. En este capítulo 8 de Hebreos nos habla de nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Y por favor grítenlo, hablen. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? El Señor El Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿Están seguras? Sí. Pues yo no las oigo con mucha frecuencia. A ver, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos mejorando. Vamos a eso. Y dice, ¿quién se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto? ¿Cómo tenía que ser ese cordero sin mancha? Sí. Como sacrificio perfecto. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El que nunca cometió pecado, en esa cruz se imputó nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Por un corto tiempo Dios lo tuvo que dejar. ¿Cómo creen que el dolor tan grande que sintió Dios de ver a su hijo? ¿Cómo estaría? Que fue vituperado, arrancada la barba, azotado. Y los ángeles le servían cuando ayunó allá. ¿Cómo querrían los ángeles bajar? Porque él dijo, el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, si no yo ahorita hablaría y mi Padre mandaría 12 legiones de ángeles. ¿Cómo estarían esos ángeles esperando venir a liberarnos? Pero no hubo orden por parte de Dios, porque si Jesús no hubiera muerto y dado el perdón de nuestros pecados, y si no hubiera extendido sus manos en esa cruz del Calvario y haber sufrido todo lo que sufrió, pero ya no tendríamos redención. Y nos enseñó el perdón. Y esto también de la Santa Cena es eso, acercarnos para pedirle perdón por su sangre, que digo que por su sangre seamos perdonados, pero también perdonar a los que nos ofenden, así como nos perdonan. Y aquí dice
dice, ya que Él es el mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? Por favor, descrucen sus brazos, alcen su voz, pónganse firmes. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? Jesús. Jesús. Otra vez fuerte. Nuestro Señor Jesús. Ahora sí, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces aquí te dice, por ello la iglesia, por eso nosotros no celebramos la Pascua judía. Ahora sí, no la celebramos. Sí sabían eso, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Que el hombre lo dicen así. A los niños les preguntas, oye, ¿y esto? ¿Sí? No, pues te lo pregunto. ¿Sí o sí? Sí. Ah, bueno, eso. Por ello, la iglesia de Cristo no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Quién es tu Pascua? Cristo. Jesús. ¿Y qué dice ahí en 1 Corintios? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice? Limpiaos, pues, Ajá, ¿qué más? de la vieja levadura, Ajá. para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué tal? A ver, esa es Reina Valera 60. Pero le voy a leer aquí la Biblia de las Américas. 1 Corintios 5:7 dice, limpiad la levadura vieja. Levadura sabemos que es una figura del pecado. Para que seáis masa nueva. ¿Se recuerdan cuando vimos todo esto de la levadura? Hubo una predicación también, así que la dimos y la vamos a volver a recordar. La levadura vieja, que había levadura de hipocresía, o sea, dejarnos de toda hipocresía y de muchas, de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, también ahorita vamos a ver otras más. Dice, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y así como en el Antiguo Testamento pusieron la sangre, pusieron aparte la sangre, ¿se recuerdan? En una vasija para ponerlo en un teles. En el Antiguo Testamento, aquí en la sangre de Cristo, en el Nuevo Testamento, ¿dónde la vamos a poner? Los dinteles de nuestro corazón. La sangre de Cristo, los dinteles de nuestro corazón. Porque ¿quién es tu Pascua? Señor Jesucristo. Uy, qué animosos. Nuestro Señor Jesucristo. Eso. Ya en un ratito vamos a ir a participar de la misa. Dice, y nos dio, ¿qué nos dio la sangre del Señor Jesucristo? El perdón de pecados. A Él le costó su vida. Él tuvo que pagar ese precio tan alto por nuestros pecados. Lo pagó con su vida. El apóstol Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí continúa, pero la dádiva, pero el regalo, la salvación es un regalo. A ti y a mí no nos costó, pero a Cristo le costó su vida. Aquí dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús vino al profeta Juan el Bautista, que era lo que les platicaba en un principio, él lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Cristo quita el pecado del mundo. Y quita el pecado del mundo. ¿Qué dice? A eso fue lo que Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Él vino a preparar el camino del Señor. Y él dijo, he ahí a Jesús. Él dijo, he ahí a Jesús. Venía hacia él y él dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón? Es limpiado, ¿verdad? Sí. Y se pone blanco, completamente
porque la sangre de Jesús nos lava. Tu corazón ya, en el cielo ya no hay pecados en tu corazón, hay escritos, porque Cristo nos lavó. Pero a veces, aunque allá estamos limpios, en nuestra mente aquí la seguimos recordando, pero ya no hay, porque la sangre de Jesús quita todo pecado. Fuimos redimidos, fuimos vivificados y ahora ya nuestro espíritu vive, ¿verdad? Y ahora somos nuevas criaturas y nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas nuevas. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Y estamos pensando en las cosas del cielo? Porque hay muchas ataduras, incluso de los cristianos, hacia las cosas de aquí, que viven bien cómodamente, o aunque no vivan cómodamente, pero se la están pasando, ¿verdad? Tú ya estás preparando tu equipaje para irte. Ya. Pues despojémonos de toda carga y peso de pecado que nos hace y vámonos, ¿verdad? Entonces dice así, pero ¿qué pasa una vez que ya recibiste a Cristo? Ya andabas de luna de miel y todo, pero empieza tu caminar aquí y empiezas a caer. ¿Qué pasa? ¿Ya pierdes tu salvación? Volver, no arrepentirnos. ¿Pero pierdes tu salvación? No. No, porque ya hemos sido salvos, ¿verdad? No la perdemos si cometemos un pecado, ¿no? Ya si apostatamos, eso ya es otra cosa. Pues ya devuelves la fe, eso es otra cosa. Pero muchos cristianos, que aquí estamos, bueno, a mí me pasó así también cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, bueno, era una fiesta y ahí andaba con el Señor y todo, pero ¿qué pasa? Que en el caminar, pues que peco. Híjole, me sentí tan mal. Me sentía tan mal, ¿verdad? Y me decía, Señor, ya ves. Señor, ya ves. No, yo no te puedo servir. Mira. Volví a pecar. Y yo ya no quería servirle. Y en ese momento que estaba ahí pensando, porque el Señor sabe todo lo que pensamos, fue la primera vez que oí la voz audible de Dios, te los he comentado algunas veces, y oí la voz audible de Dios, lo que dice ahí en Isaías, porque mis caminos están de los tuyos como el cielo de la tierra, y mis caminos de los tuyos como el cielo de la tierra. O sea, tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar a la de Dios, pero no porque ya cometimos un pecado, ya perdiste la salvación. No, si tú te arrepentiste, como dice aquí las Escrituras en 1 de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en luz, que como Jesucristo está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Aquí vamos a ver en 1 de Juan, vamos a ver la Biblia para todo. Aquí en 1 de Juan 1:7, como dice aquí, en 1 de Juan 1:7. Dios vive en la luz. Esta traducción es la de palabra de Dios para todos. Y nosotros también debemos vivir en la luz. Aquí se comprende, nos da mayor, ¿verdad? Si continuamos viviendo en la luz, o sea, en Cristo, estamos todos unidos con Dios mientras vivimos en la luz. Y el Hijo de Dios continúa limpiándonos de toda maldad. Y como dice entonces la sangre, aquí en de la Biblia de las Américas dice esto: si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. Aquí, y si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, si admitimos nuestros pecados, y hoy venimos aquí a la mesa, admitámoslo. No, pero es que me ofendió, ¿yo por qué lo voy a ofender? ¿Yo por qué le voy a pedir permiso? Perdón, ¿yo por qué le voy a perdonar? Miren,
una cosa que nos enseña la palabra de Dios. Si tú pecas, ¿tienes que pedirle perdón a Dios? Pregunto, ¿sí? ¿Se lo repito? Sí. Si cometemos un pecado, ¿tenemos que pedirle perdón a Dios? Sí. Porque el tiempo no lo va a borrar. No. Ahí sí tenemos que confesar el pecado. Pero, si te ofenden a ti, aunque no te pidan perdón, tenemos que perdonar. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguien me puede decir por qué? Digo, a ver, se las pregunto otra vez. Cuando nosotros pecamos, si no confesamos nuestros pecados, aquí lo está diciendo, no vamos a tener perdón de pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí. Pero si a ti te pisaron el callo, abusaron de ti, te difamaron y no te vienen a pedir perdón, tú tienes que perdonar, ¿o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos de perdonar. Porque cuánto no nos perdona a Él. Entonces, nosotros debemos de perdonar. Así es. Pero aquí dice algo importante. A ver, miren, veamos. Aquí dice algo bien importante. Si decimos que, pero si andamos en la luz y porque Él es fiel y justo, nosotros sí tenemos que confesar nuestro pecado al que es fiel y justo, a justo. Dios es justo y a Él sí le tenemos que pedir perdón de nuestros pecados para que nos los perdonen. Pero hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor y no vamos a juzgar a los demás, no hacernos, no victimizarnos. Sí, Señor, me ofendieron, me robaron, me engañaron, se burlaron, pero yo los perdono. Y acercarnos al tribunal de Cristo, digo al tribunal del Espíritu Santo. Y ahorita es lo que vamos a ver, porque ya vamos a empezar a pedirle perdón de nuestros pecados. Sí, vamos comprendiendo todo esto de la importancia de la Santa Cena. Él es fiel y justo, Dios es justo y a Él sí le tenemos que pedir. El tiempo no borra el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Solamente la sangre de Jesús es la que nos perdona. Y ahora otra cosa, si nosotros ofendimos, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón. Y eso significa humillarte. Sí. ¿Y cómo nos cuesta? Pero dejemos toda levadura de hipocresía, de orgullo, de vanagloria y acerquémonos hoy y pongámonos a cuentas por nuestro Dios para no ser juzgados por el mundo. ¿Están de acuerdo? Amén. Y aquí como dice esto, entonces continuamos. Y aquí dice, la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado. ¿Lo podemos volver a leer? No es la palabra, bueno, es que se dice la palabra, no, la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado. Y algo más, también nos limpia de enfermedades. Cuando nos acercamos a la mesa, estamos conociendo los beneficios también. También nos limpia de enfermedades como al leproso. Eso cuando tú te acerques aquí, también si estamos enfermos, Dios nos sana. Amén. Si nos acercamos diariamente. Y aquí dice, y como Jesús limpió dice, la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado y limpia tu ser integral. Si traes depresión, lo que traigas, hasta del espíritu, en mi cuerpo. Aquí dice, la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado e incluso de enfermedades, como al leproso. La lepra, que era una figura del pecado, y dice que le dijo a Jesús el leproso, que si él quería podía limpiarlo. Aquí lo vemos. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, te puede sanar el Señor de la enfermedad que traes, hipertensión, venas, lo que traigas, en la sangre de Jesús. Créelo y recibe tu milagro hoy. Y aquí dice,
Y hoy acerquémonos con fe, guiados por el Espíritu Santo, centrados en la palabra de Dios, reconociendo nuestras debilidades, transgresiones, pecados e iniquidades. Y miren, aquí Jesús, y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Hay milagros que así son, al instante. Pero hay otros que llevan. El Señor va tratando con nosotros, pero tiene poder para sanar. No desmayes. Hay muchas veces que estar bajo tanto tiempo en enfermedades y empieza uno a desanimarse. Pero hoy te dice el Señor, no te desanimes. Pon tu confianza en mí y espera en mí. Y hoy que te has acercado a su mesa, pidamos. Y entonces aquí como dice, hoy acerquémonos con fe, guiados por el Espíritu Santo, centrados en la palabra de Dios y reconociendo nuestras debilidades. Y ahora, hermanos, ya casi, ya vamos a celebrar. Y aquí dice, por tanto, estamos de fiesta. ¿Celebremos qué? La fiesta. No con la levadura vieja, ni con levadura de malicia. Ahí está otra levadura. Dejemos toda malicia y maldad. Hay muchas más levaduras. Sino con panes sin levadura. Lo contrario de la hipocresía, ¿verdad? De la maldad, sinceridad y de verdad. ¿Qué tal? Así acerquémonos hoy para recibir de nuestro Dios. Y aquí dice, sino más bien tener la oportunidad de recibir la bendición del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gracias a Dios que pues estamos haciendo todo este estudio de la palabra para poder recibir de estos beneficios por medio del sacrificio de Jesucristo al acercarnos a su mesa. ¿Tú lo crees? Al acercarte a la mesa, que es un banquete, es una fiesta de liberación para su iglesia. ¿Se acuerdan que las Pascua para el pueblo judío era una liberación para su pueblo? Esto es una liberación para su iglesia. ¿Qué les parece? Así que pasemos los elementos, por favor. Pasemos los elementos acá. Los elementos. No, los va a pasar Clau, ¿no? Pero no, hay que hablar. Y yo creo que está ocupada con los niños. Pero pues, y si no, y en lo que los van pasando, por favor, vamos a ponernos a cuentas, vamos a ponernos de pie y vamos a ir pasando los elementos y pongámonos a cuentas, examinando a nosotros mismos, no al de al lado, no al hermano de al lado, sino a nosotros mismos. Con los otros hermanos de Aquí, como dice, pongámonos a cuentas examinándonos a nosotros mismos ante el tribunal del Espíritu Santo. Al acercarnos hoy a la mesa del Señor, hagámoslo en memoria de su sacrificio, anunciando que a través de su muerte el pago de la deuda del pecado hasta que Él venga. Entonces, si recordamos esto, pongámonos a cuentas y examinémonos a nosotros mismos ante el tribunal del Espíritu Santo. Y esto, como nos dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 11:23, y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os enseñaron, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Quién instituyó la Santa Cena? ¿Quién instituyó la Santa Cena? El Señor Jesucristo. Y dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. ¿Y por qué lo hacemos? En memoria de Él. Muchas gracias. Gracias. Y
aquí, como dice también la escritura, dice, muchas gracias. Porque como dice la escritura, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, proclamáis hasta que Él venga. Y hoy, estos son los elementos del pan. Cuando estemos comiendo el pan, recordemos, como dijo el profeta Isaías, que este es el cuerpo del Señor Jesús. Es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo del cuerpo partido de Jesús, como ahí lo expresó el profeta, lo predijo mucho tiempo antes y dice que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Hoy que lo estemos comiendo, recordemos esto. Esto lo hacemos en memoria de Él, como Él dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para darnos paz con Dios, por medio de su sangre. Hoy tú puedes recibir por su herida, como dice ahí, como está escrito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado. Para darnos paz cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Y por su llaga, tú hoy eres sano. Recibes sanidad. Vamos a pedir perdón primeramente. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Señor Jesús nos perdone por medio de su sangre. Si el Espíritu Santo hoy nos redarguye de alguna levadura, humillémonos delante de Dios, humillémonos delante del Señor, reconociendo que los necesitados somos nosotros y agradeciéndole que por su sacrificio en la cruz, por su muerte y su resurrección fuimos justificados, y participar dignamente de la mesa del Señor, de su cuerpo y de su sangre, para no ser condenados. En este momentito, pídele al Señor nos perdone, y que si también empecemos a perdonar a los que nos han ofendido, y si algún momento también te redarguye el Espíritu Santo, y como dice la palabra de Dios, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo ofrenda en el altar, ve y reconcíliate. Y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Si es así, que también nos permita ponernos a cuentas con nuestros hermanos y perdonar. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, transgresiones, pecados e iniquidades, también las generacionales, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos. Danos un corazón como el de Jesús, que te agrade cada día más. Y así como tú por la sangre del Cordero de Dios nos perdonas nuestros pecados, nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Hoy te pedimos, Señor, bendigas este pan y este vino, que tú lo bendigas, Señor, este pan y la copa, que lo bendigas en el nombre del Señor Jesús, y permitas que cuando participemos de estos elementos, Señor, se haga uno en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Nos hagamos uno con el Señor, te lo suplicamos, Señor. Vamos del pan.
Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre del nuevo pacto, por la copa del nuevo pacto de tu sangre. Y que otra vez que bebamos nos dé vida a nosotros y vayas cambiando nuestra genética a la tuya, Padre. Y cada día seamos transformados más a la imagen y semejanza de tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Bebamos de la copa. Gracias, Señor, por tu amor que excede de todo conocimiento. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Sigue con tus ojos cerrados un momento. Sigue con tus ojos cerrados un momento. La sangre de Cristo es el fundamento del nuevo pacto de Dios. Es el pacto de amor, de misericordia y de gracia, siendo la demostración más grande del amor de Dios por nosotros. Sigamos agradeciendo a Dios, porque es mejor que su Hijo soportara la culpa de nuestro pecado, soportó la ira y la condenación por nosotros. Y ahora que hemos creído, somos salvos en Jesucristo. Somos salvos de la ira venidera, por lo que debemos honrarlo, amarlo, adorarlo y servirlo. Y como está escrito ahí en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Alabemos hoy a nuestro Señor Jesucristo y recordemos esto y gocémonos en la libertad que hoy tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias por tu inmensa gloria. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias, hermanos, a nuestro Dios. Y antes de despedirnos, si alguien nunca le ha hecho esta oración al Señor de recibirlo como su Señor y Salvador, hoy es el día que el Señor ha hecho para ti, para que vengas a los pies de Cristo y recibas esa salvación y vida eterna. Si tú eres esa persona, o hay alguna persona que aquí se apartó del Señor y hoy el Señor le está hablando, vengamos a Jesús y hagamos esta oración juntos en el nombre de Jesús, una oración de fe, y ábrele tu corazón. Es un tiempo de gracia, es un tiempo en que ahorita estamos en este tiempo de gracia, y vengamos a Jesús y tú también puedas gozar de todas las bendiciones que hay en Jesús. Pero primero hay que reconciliarnos con Él, conforme a lo que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres esa persona, ven a Jesús y vamos a hacer esta oración contigo, una oración de fe. Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, que moriste por mí, como lo acabamos de ver en las Sagradas Escrituras, pero que ahí no te quedaste, sino que resucitaste y me justificaste. Yo tengo fe en esta obra vicaria tuya. Muchas gracias, Señor, por la salvación que me has dado en ti. Y hoy te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador. Abre tu corazón, permite que entre Jesús. Los necesitados somos nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber venido a salvarme. Y te doy gracias
dado un nuevo corazón y vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. Gracias, Padre, por todo esto, por toda esta grande salvación y que nunca nos apartemos de ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y si tú has hecho esta oración por la primera vez o también tienes dudas o te podemos ayudar o oración, escríbenos ahí y nos dará mucho gusto saber de ti y podernos comunicar contigo. El Señor Jesús les bendiga y que tengan una bendecida